Bueno, buenas tardes. Gracias a todas las queridas amigas y amigos que nos acompañan hoy, que son muchos. Veo caras muy conocidas y muy queridas, no los vamos a poder nombrar a todos, pero bueno, Elba Rulé, Doles Brí, Cristina Guevara, Daniel Salvador, Mónica Marquina. Es muy grande la lista de las personas que además de la calidad humana también tiene una calidad de representación política muy importante, especialmente para el tema del libro de Edith Gallo. Gracias, Edith, por traer el libro a Eudeva. Ya estaba en Eudeva, pero esta reedición realmente lo enriquece mucho. Gracias a la diputada de la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Vicchi, que nos acompaña, porque es la autora de un proyecto mediante el cual se hizo una declaración de interés cultural y educativo del libro para la Ciudad de Buenos Aires, así que muchas gracias. Y Patricia también nos va a acompañar con unas palabras y va a hacer entrega del diploma correspondiente. Gracias, por supuesto, a la querida amiga de María Luisa Storani, que hoy es actualmente diputada por el Parla Sur, vicepresidenta del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical y tiene una larguísima y muy rica trayectoria como dirigente de la Unión Cívica Radical. El libro es un libro muy sentido y muy importante. Es la actualización del libro anterior que había hecho Edith, que recorre la historia de la participación de las mujeres radicales en la Unión Cívica Radical desde 1890 hasta el 2020. Ya en la Revolución del Parque estaba Elvira Rawson y había mujeres radicales que participaron de la Revolución del Parque. Y el libro va desde Elvira Rawson hasta María Belén Pérez, si querés, para tomar dos extremos, que fue nombrada muy joven presidenta de la Juventud Radical a nivel nacional en el año 2021. Todavía está ejerciendo ese mandato. Edith habla de 258 mujeres y de muchísimos eventos de la historia política y social de la Argentina. Como todos sabemos, casi todo el siglo XX, diría, pero básicamente los primeros 60 años, 70 años, la cosa pública era una cosa de hombres, no era una cosa de mujeres. Sin embargo, las mujeres, las correligionarias, estuvieron acompañando cada uno de todos los procesos por los cuales se pasó la historia argentina y la historia del radicalismo, de la Revolución del 90, las dictaduras de Uriburu, las dictaduras de Onganía, la de Videla, la formación de los congresos femeninos de la Unión Cívica Radical, las muy ricas dirigentes, muy importantes dirigentes. Hay un capítulo en el libro que habla y da los perfiles de las dirigentes más importantes y más destacadas a lo largo de la historia. Es un libro sumamente interesante y refleja, además de la lucha de las mujeres radicales por los valores de la democracia, por los valores de la justicia, de la libertad y de la igualdad, también para hacer un espacio de decisión para las mujeres dentro del propio partido. Y durante la primera mitad del siglo XX también para lograr el voto femenino, que ya en el año 1919 ya había proyectos de voto femenino presentados por las mujeres radicales. Así que yo no quiero extenderme sobre el libro, les quiero agradecer a todos la participación. Le quiero dar la palabra a Edith. Quiero que Edith comience hablando del libro, que después continúe María Luisa y después finalmente lo vamos a escuchar a María Patricia Vicchi. Ante todo, muchísimas gracias. Quería agradecer a todos y a todas por venir, sobre todo en este día tan complicado. Así que bueno, con todo cariño, les agradezco infinitamente su presencia. También quería agradecer a Eudeva, a todos los que tuvieron injerencia en el libro, justamente que tan bien siempre han trabajado y siempre tengo una gran admiración por Eudeva, por la editorial. Así que es un honor haber podido llegar a publicar en esta editorial, que bueno, la primera vez fue hace más de 20 años, todavía era el término del siglo XX, y bueno, había también
otras presencias, tales así que en ese entonces, en el Tortoni, también con un día de lluvia y encima con partido de Boca River. Sin embargo, yo digo, no va a venir nadie. El chico que colaboraba conmigo lo hicimos en el Tortoni. Le dijo, saca la silla, saca la silla. Y me puse como si fuera en el teatro detrás de bambalinas. Y dice, no alcanzan las sillas. Que por supuesto estaba la arquitecta Elba Rulet presente y tantas otras mujeres, y lo presentó la doctora Morini y Florentina Gómez Miranda, que hoy, bueno, no están, pero están sobrevolando con su presencia, ¿no? Y también, bueno, le quería agradecer especialmente a Luis Quevedo, el gerente general, por impulsar el proyecto. Me acuerdo que nos reunimos justo en febrero, prepandemia, y en marzo comenzó toda esta cuestión. Menos mal que yo tenía gran parte del material en mi casa y con eso, bueno, pude, y con la ayuda un poco de también otras mujeres que me pasaron su semblanza, que se incorporaron, y bueno, y él fue el impulsor de que, dice Edith, tenés que actualizarlo hasta nuestros días. Así que bueno, muchas gracias. Lo que me gustaría contarles es cómo surgió la idea de escribir sobre las mujeres radicales. Lo que me impulsó a investigar sobre la participación de las mujeres en el radicalismo y fue hace varias décadas una escasa bibliografía. Había bibliografía, pero era escasa, y la bibliografía y el material que había sobre las mujeres radicales. No ocurría lo mismo, por ejemplo, con la historia de las mujeres anarquistas, socialistas y peronistas. De esta manera fui armando como un rompecabezas con todo el material que se encontraba realmente disperso a partir de los orígenes del radicalismo hasta la actualidad. Y para esto recorrí, por ejemplo, las convenciones nacionales, que es el órgano máximo del partido, donde allí se producen grandes debates y discusiones, las plataformas electorales, los documentos partidarios y las publicaciones periódicas, no solo del radicalismo, sino también de otros partidos políticos. Por ejemplo, tuve la intención de consultar una revista feminista socialista, Nuestra Causa, que va desde el 19 hasta el 21. Y es muy interesante porque allí encontré los primeros comités feministas radicales. O sea, que estas mujeres trabajaban en conjunto para lograr el objetivo de los derechos civiles y políticos. El libro, como dijo Luis, muestra el valor de las pioneras en sus orígenes, cuando todavía era Unión Cívica, y la mujer, y en especial una, jugó un papel importante en la Revolución del 90. La joven estudiante de medicina, que solo contaba con 23 años, Elvira Rawson, que tuvo una actuación destacada y valerosa curando a los heridos en el campo de batalla y sorteando todos los impedimentos. Justamente aquí contamos con la presencia de la poetisa, que es nieta
Alicia de Lepiane Rawson, que es la nieta de Elvira Rawson. Y gracias por venir. Gracias por venir, Alicia. Me emociona porque ella es una poetisa muy prestigiosa que le hace honor, por supuesto, a su ascendencia. Y vos estuviste, perdóname que te estuté, en la primera presentación. Y me había costado bastante encontrarla. En ese entonces no había internet ni nada. Y yo llamaba un número y me daba como el contestador que me hablaba, no sé, creo que en francés. Hasta que un día, casi antes de la presentación, me conecto con ella. Pero mi conexión con Alicia de Lepiane Rawson viene de mucho antes. Cuando yo era adolescente, que tendría 14, 15 años, llegó a mis manos un libro de poesía de ella. Yo la verdad que era una adolescente común, no, están mis compañeros de secundario, pero en mí llegó, no sé, tocó algo. Y era como mi libro que lo tenía ahí y siempre estuvo. Como que dejó huellas impresionantes. Y después de tantos años, me vuelvo a reencontrar con ella, que es parte de mi adolescencia. Así que gracias por todo. Y bueno, Elvira Rawson fue una figura de gran compromiso, fue la segunda médica recibida en la Universidad de Buenos Aires. Y justamente hablando del pasado, no quiero hacer una alusión propia, pero algunos recordarán en televisión blanco y negro que en Canal 11 está la matiné. A mí me encantaba los sábados ver las películas argentinas. Y tenía la idea de haber visto una película que mostraba digamos, la historia de las primeras médicas. Y es una película que se hizo en el 1945, cuyo director fue Mujica, que la pueden encontrar en YouTube, que está en homenaje a Elida Paso, que fue la primera estudiante de medicina, que pobre no se llegó a recibir porque falleció un año antes, Cecilia Grierson y Elvira Rawson. Y se llama Allá por el 70 y tantos, en homenaje a estas tres personalidades. Tal es así que Elvira Rawson fue una gran precursora que en 1910 presentó ante el Congreso de las Universitarias Argentinas, celebrado con motivo del Centenario de Mayo, el primer proyecto de reformas al Código Civil en lo referente a los derechos de la mujer. Bueno, el libro también muestra la formación de sus propios comités, por ejemplo, en 1912, con la sanción de la ley Sáenz Peña, que sin embargo, bueno, aún excluía de su seno el voto femenino. La mujer no podía votar. Surgen los primeros comités femeninos radicales en 1912, que era muy activo, organizaban veladas cívicas y su objetivo era muy claro porque era conseguir los derechos civiles y políticos. También en 1916 se creó el Comité Feminista Radical de la provincia de Buenos Aires, en Lanús, para apoyar la fórmula presidencial Irigoyen Luna. Tenía cerca de 100 subsedes y formó parte de la Liga Internacional de Mujeres Hispanoamericanas. Hay que tener en cuenta que la mujer a principios del siglo XX era una especie de menor de edad. Pasaba de la tutela de su padre a la de su esposo y ni siquiera podía disponer de sus propios bienes.
Por eso, las agrupaciones feministas debieron luchar primero para que fueran reconocidos los derechos civiles de la mujer, porque recién en 1926, durante el gobierno del doctor Marcelo T. de Alvear, quedaba aprobada la reforma al Código Civil que modificaba la situación de minoridad perpetua de la mujer. No ocurrió lo mismo con los derechos políticos. Y justamente cabe señalar que el diputado radical Rogelio Araya fue el autor del primer proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación sobre sufragio femenino en 1919. Unos meses antes, Elvira Rawson había creado una asociación pro derechos de la mujer, junto con Alfonsina Storni, Emma Day y otras mujeres, digamos, de la época. Y mantenía una fluida comunicación con el Comité Nacional del Radicalismo, el cual también Rogelio Araya era en ese entonces su presidente y además diputado nacional. Entonces, Rogelio Araya tomó esto y presentó el primer proyecto. Sin embargo, las mujeres tuvieron que esperar hasta 1947 para que se sancionara la ley de sufragio femenino. ¿Y qué pasaba? Que la dinámica de la derrota, porque otros diputados de otros partidos también presentaron posteriormente otros proyectos. Pero la dinámica de la derrota, de que no se sancionara la ley, no residía tanto en que hubiera una oposición ferviente contra la ley de sufragio femenino. La estrategia era la obstrucción, que era más sutil y consistía en postergar una y otra vez el tratamiento de los proyectos. En síntesis, el libro también muestra la resistencia ante las dictaduras. En 1930, por ejemplo, cuando es derrocado el presidente Hipólito Yrigoyen, las mujeres resisten, ayudan a los familiares de los presos políticos y se crea el Comité Feminista Radical 5 de abril en La Plata. Y María Luisa Coutoné es quien lidera este comité y aparece un periódico quincenal con el mismo nombre. Me pareció importante también en el libro, que yo les había dicho que recorrí las convenciones nacionales, los documentos partidarios, y para poder ver los comienzos de la organización femenina en la estructura partidaria. Y un ejemplo, en la convención de 1931, se incorpora por primera vez en la plataforma electoral el reconocimiento de los derechos políticos de la mujer. Y en otra parte de esta plataforma titulada Legislación Social, se hablaba de un seguro social sobre maternidad, enfermedades, desocupación y vejez. O sea que había una gran preocupación. También en la convención de 1934, que era un momento de reorganización partidaria, los palcos fueron ocupados por diferentes agrupaciones femeninas radicales. En ese entonces actuaban muchos comités de diferentes lugares del país. Y tal es así que una mujer presenta un proyecto de plan con vistas a la organización partidaria femenina, la posibilidad de actuar dentro de la estructura partidaria. Ya en la década del 40, por 1946, la participación de la mujer es cada vez mayor y Clotilde Sabatini, que tiene peso propio, insiste en la inclusión de la mujer en la estructura partidaria. Se reúnen y organizan la Asamblea de Mujeres Radicales
también el Comité Universitario Femenino Radical, integrado por Elvira Rawson, Clotilde Sabatini, Florentina Gómez Miranda, y realizan una acción tendiente a capacitar a la mujer con conferencias, debates. Bueno, sabemos que en el 47 se aprobó en diputados el proyecto de ley sobre sufragio femenino, así que las mujeres radicales estaban totalmente movilizadas. Y en el 49 se realiza el primer Congreso Nacional Femenino en Córdoba. Y fíjense qué adelantada Florentina Gómez Miranda, que ya participa de ese congreso, presentó un proyecto que había elaborado sobre patria potestad compartida. Estudio que conservaría su vigencia hasta mucho después, cuando es elegida diputada en 1983, y bueno, lo presentó. Bueno, sabemos que Florentina Gómez Miranda fue una mujer y una legisladora de gran temperamento y convicciones, fue una adelantada en la defensa de los derechos de la mujer. Y bueno, en junio del 89, ella presenta un proyecto sobre despenalización del aborto en la mujer violada, y hay un artículo publicado en La Nación que dice textuales palabras: si algún mérito tiene mi proyecto y la defensa apasionada que hago de él, es que he logrado correr el velo de la hipocresía. Ahora, en 1951, cuando la mujer vota por primera vez, ninguna mujer radical fue incluida en las listas, pese a que participaron activamente en la campaña. Recién, en 1973, en las elecciones del 11 de marzo, que era la fórmula Balbín-Gamont, fue electa diputada nacional por Córdoba María Teresa Merciadri de Morini. También ella había sido diputada provincial por Córdoba en el 63-66, cuando fue interrumpido por el golpe de Estado de Onganía, durante el gobierno del doctor Ilia. Bueno, la doctora Morini, que muchos como Florentina tuvimos el placer de conocerla, que fallecieron centenarias, dos bastiones, no solo para el radicalismo, sino para el país. La doctora Morini, de intensa trayectoria en el partido, siempre al servicio de los derechos humanos, y nunca dejó de involucrarse en la lucha contra las dictaduras. Cuando sucedió el Cordobazo, ella participó, digamos, prestando y cuando sobrevino el golpe de Estado, obviamente cerraron todos los partidos políticos, los comités, digamos, el que actuaba medianamente en política estaba verdaderamente en peligro, y ella prestó su casa, y desde allí, claro, y bueno, presentaba los habeas corpus junto al doctor Hipólito Solari Irigoyen, junto a Becerra, de Lelio, su esposo, y ellos presentaron el habeas corpus y lo defendieran a Agustín Tosco, que no importaba en qué espacio actuaba, pero ellos tenían su compromiso con la institucionalización del país y con la democracia, ¿no? Y bueno, también fue impulsora y defensora ante los estrados internacionales de la ley de cupo, ¿no? Bueno, en el libro van... Ay, sí, y bueno, otra personalidad que actuó y desde muy jovencita, y que aparte impulsora y
de la ley de cupo, y no solo eso, sino que participó en la sanción de la ley de cupo femenino, fue la escribana Norma Alegrone de Fonte, que contamos con su presencia. Me encantaría si puede acercarse Norma, escritora, siempre sigue trabajando, haciendo grandes aportes para el país, una verdadera luchadora por los derechos de la mujer y los derechos humanos. Así que, Norma, todo mi agradecimiento y admiración de todos. Gracias, Norma. Sí, sí, sí. Sí, yo quería que se acercara, porque después me gustaría lo mismo que intercambiáramos después, mismo con la arquitecta Elba Rulet, que también, bueno, alma mater de Propuesta y Control. No solo ella formó parte de los equipos que elaboraron toda una política de Estado para el gobierno del doctor Alfonsín, y además Elba fue vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires con una gestión impecable y admirable. Gracias, Elba, por todo lo que nos seguís brindando, por todo lo que nos seguís brindando. Y también, bueno, quería destacar a la doctora Elsa Kelly, que también muchas gracias por todo su aporte, diplomática de carrera, abogada, y que ha hecho un gran aporte y participó activamente durante el gobierno. Nos llena de orgullo del doctor Alfonsín. Ahí en esa parte del, digamos, secretaría, subsecretaría, había muchas mujeres. O sea, la decisión estaba, no teníamos esa representación, por eso es que vino un trabajo interesante. Yo digo, para hacer un paralelismo, la salida nuestra a la democracia, las mujeres luchamos conjuntamente con los hombres y hubo muchas presas perseguidas. No fue así la salida, por ejemplo, de los países latinoamericanos como Chile, donde hubo una ogenización. Las ONG fueron muy fuertes con la Iglesia para derrocar a Pinochet. En la Argentina las feministas estaban desparramadas dentro de los partidos políticos. El movimiento feminista por sí no tuvo ninguna incidencia como movimiento para derrocar la dictadura. Esto es la diferencia de los otros países latinoamericanos. Y esto que las feministas estábamos dentro de los partidos políticos. Y esto se vio después, esa salida a la democracia, ese reverdecer del feminismo también, de organizar los encuentros nacionales de mujeres y de empezar a juntarnos en la multisectorial de mujeres, que también lo rescata el libro. Esta conciencia que tenemos nosotros las mujeres de poder transversalizar los trabajos, digamos, el trabajo por leyes. Esto fue un movimiento fuertísimo que hicimos por la ley de cupos. Y en esto Norma ha sido la pionera de presentar el proyecto, después se lo firmó Florentina, se lo firmó Inés Botella, del peronismo, Cuarrachino, Matilde Cuarrachino, bueno, digamos, de varios partidos políticos, varias firmas, pero Ruth Moljardín también, Ruth Moljardín también, y obviamente en el Senado Margarita Malarro de Torres, que fue, digamos, maravilloso porque ella lo presentó. Yo tengo el recuerdo de mi papá que me decía, es re pícara, dice, nos sacó la firma a todos. Mi papá firmó también como senador. Y ella el último día de sesión de noviembre lo metió como con un despacho de minoría. Impensable que llegue al recinto un despacho de minoría, y ganó la votación. Una viveza maravillosa. Entonces pasa el proyecto acá a diputados. Pero esto, obviamente que había una decisión
política que nos costó mucho, porque yo recuerdo a María Teresa, a Florentina, a Norma, esperar horas en los despachos de los diputados y se escapaban por otra puerta. Es decir, yo era joven, muy joven, yo las acompañaba y aprendía, pero esto nos pasaba. Finalmente hicimos alianzas transversales con mujeres, bueno, acá está Daniel que votó también en ese momento, que siempre cuenta anécdotas muy lindas, pero hubo una decisión de acompañar y esto fue muy importante. Yo también quiero rescatar un poco la figura de Clotilde Sabatini, porque hoy estamos con los temas de las políticas de cuidado como tema importante en la agenda de género. Es más, es el tema de la CEPAL, de la reunión de la CEPAL de este año en noviembre que se reúne acá en Buenos Aires. El tema de CEPAL de este año es políticas de cuidado. ¿Saben que Clotilde Sabatini, allá por los años 50, ella habla y dice que es muy difícil para las mujeres poder actuar en el público teniendo toda la carga de la casa? Lo pone en esas. Eso es claramente las dificultades de lo que es la tarea doméstica combinada con la tarea política y con la cantidad de cuidados que hacemos las mujeres que tienen que ver con el cuidado de los adultos, a los discapacitados, las cuádruples y aparte trabajar. Entonces, esto que hoy está en debate mundial, digamos, yo para rescatar, ya estaba planteada. La verdad que para mí me parece de un aporte increíble todo el trabajo de Edith a la historia de las mujeres radicales y además el libro que llega hasta nuestros días porque está rescatando incluso los encuentros nacionales de mujeres desde cuando empezaron el de Córdoba, Santiago del Estero, donde íbamos con Margarita, donde empezábamos con ley de cupo y un montón de temas más. Ahora con los encuentros estos, que vamos por el 9º encuentro, que se va a hacer en Bariloche el 24 y 25 de este mes, el 9º Encuentro Nacional de Mujeres Radicales, que la verdad que es de una producción buena, porque no digamos, al ser encuentros de mujeres políticas y radicales, el intercambio con el resto de las provincias, con las legisladoras, es muy rico en proyectos y en políticas públicas. Tenemos gestiones muy ejemplares, no solo municipales, sino que también gestiones de los gobiernos provinciales y además gestiones en lo que tiene que ver con las direcciones de los comités provincias y locales. Entonces, todo eso se va a destacar en el encuentro. A mí por ahí me gustaría, si puede, Elba, Elsa, Alicia, Cristina, no sé, hacer alguna reflexión, porque yo me acuerdo perfecto la campaña de Elba que la largamos en San Fernando, y bueno, y no pararon más, y por supuesto que fue un triunfo y fue muy rico, y además el manejo de Elba en lo que fue el Senado de la provincia de Buenos Aires, no es pavada para una mujer que recién empezaba, así que acá está. En primer lugar, muchísimas gracias, Edith, por haber hecho esta convocatoria. Me parece que ese libro valía la pena que nos reuniera a todos y es una búsqueda muy importante para recuperar la presencia de las mujeres en el radicalismo casi en toda su historia. Yo quisiera recalcar algo con respecto a la presencia de la mujer en el inicio, porque se habla de Elvira Rawson. Elvira Rawson ya en el año 10, ustedes citaron la reunión que se hizo internacional justamente cuando se celebra el centenario de la Revolución de Mayo, ella ya allí presenta el proyecto de ley de voto para la mujer. Y eso es 2 años antes de la ley Sáenz Peña, que es de 1912, que establece el voto obligatorio, universal, secreto y obligatorio, pero para los hombres. Ese universal, evidentemente, es universal restringido. Y bueno, se hace una campaña sistemática a lo largo de tantísimos años para poder lograr efectivamente ese voto. Pero me parece muy importante señalar que Elvira Rawson se conecta directamente ya en ese momento, unos años después, pero con el presidente del Comité Nacional, que es el doctor Rodríguez Araya. Y el presidente del Comité Nacional recibe el proyecto,
le dice que se va a ocupar, se crea un ámbito dentro del partido para tratar las cuestiones vinculadas con los derechos de la mujer, y en su carácter de diputado, en el año 19, presenta el primer proyecto para darle el voto a la mujer. Y el año 19, si nos fijamos también, estamos apenas 7 años de 1912 y apenas 3 años después de la asunción de presidente, del primer presidente constitucional, que es el doctor Hipólito Yrigoyen. O sea que realmente hay un trabajo muy denso, pero con resultados concretos que se van escalonando a lo largo del tiempo y van fijando etapas que terminan justamente en el año 47. Yo creo que, dicho esto, bueno, ¿qué pasó con...? Señalaron toda la presencia femenina durante el gobierno del doctor Alfonsín. Yo creo que efectivamente en el gobierno del doctor Alfonsín hay una clara idea desde el comienzo sobre la importancia que hay que darle a la mujer en la política. El hecho de que haya habido una candidata en la provincia de Buenos Aires, mujer, que tuve el honor de representar, es el primer indicio de eso, pero luego hay una cantidad de instrumentos que se van creando y además de lugares en los que se ocupan mujeres destacadas. Bueno, se señaló a Alicia, sí, también Alicia Tati está por acá, pero Elsa Kelly en Cancillería y tantas otras personas que formaron parte del gabinete de Alfonsín, donde además se produce justamente como maduración de todo esto el proyecto de la senadora Margarita Malarro de Torres, que da como resultado la ley de cupo, que se hace efectivamente obligatoria tanto en lo político como en lo partidario y que tiene además una culminación muy interesante cuando hace muy poco tiempo se transforma en un 50-50, que espero que sea un 50-50 donde el mérito tenga mucho más que ver que la cifra. La verdad que la tarea de Edith es encomiable. Nosotros somos el Partido de la Libertad y de la Igualdad. O sea que la lucha por la igualdad, la lucha por los derechos de las mujeres, es central en nuestro partido. Y tenemos una rica historia de lucha de las mujeres, que, como habitualmente se dice, la historia lo escriben los varones, no figuran en los libros del radicalismo. Por eso yo creo que es muy valioso lo que hace Edith, rescatando mujeres que le han dado mucho, no solo al partido, que le han dado mucho al país y que han contribuido de una forma importante en la conquista de los derechos para las mujeres. Hoy tenemos la suerte de que están con nosotros Norma, Elba, no sé quién es María Luisa, mujeres que han trabajado mucho, pero que esa labor no se ve reflejada en la historia del radicalismo. Es más, cuando nosotras peleábamos, entre comillas, porque se sancione la ley de cupos, los dirigentes de nuestro partido, en una frase que repiten aún hoy, nos decían: no podemos sancionar esa ley porque no tenemos mujeres. Señores, las mujeres no están. El problema es que los hombres no las ven. Y hoy, con la sanción de la ley de paridad, con la cual algunas tuvimos en principio alguna diferencia, se repite la misma cantinela, diría mi madre, y nos vuelven a decir: el radicalismo no tiene mujeres. Y en los años que van desde la recuperación de la democracia, han pasado muchas mujeres y no hay una sola mujer de las que hayan estado al frente de una gestión o que hayan sido legisladoras en el nivel que fuera, que nos hagan sentir vergüenza por el desempeño de esas mujeres. Por eso, gracias Edith, gracias a todas las mujeres que están,
acá y que siguen peleando desde el Partido de la Igualdad por la igualdad de derechos. Buenas tardes, casi noches a todos los que estamos aquí. En primer lugar, gracias Luis, querido amigo, y en tu nombre, Audeva, por permitirme participar de la presentación del libro de la querida Edith Gallo. Estoy un poco no decolada, pero ahora van a entender por qué. En calidad, primero, de militante del sur de la ciudad, lo digo en todos lados y no me canso de decirlo. En segundo lugar, hoy como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, pero uno siempre está en el territorio, aquí ya se dijo, ¿no? Una y otra vez. Los lugares hoy están, mañana no. El compromiso es con el partido, el compromiso es con la Unión Cívica Radical, el compromiso es, como bien se dijo aquí, como bien decía o dice el libro de Edith, con esas mujeres, desde Elvira Rawson, y todas y cada una de las que aquí han nombrado, inclusive todas ustedes, todas las que están acá, las que están en este panel y todas las que están sentadas, y las que están militando ahora en los comités y no pudieron venir. Este libro nos contiene a todas. Yo me siento enorme, porque como bien decía recién Alicia, cuando nos toca desempeñar una función, uno siente, y ahora reforzado con todas ustedes, que la honestidad, el compromiso, los valores del radicalismo no se negocian. Por esas mujeres, por todas ustedes y por las nuevas generaciones, por todas ellas estamos acá y yo vengo a entregar este diploma de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que dice lo siguiente: declárese de interés cultural y para la comunicación social de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el libro Las mujeres en el radicalismo argentino, 1890-2020, segunda edición actualizada de la autora Edith Rosalía Gallo.